1. Una vez terminados los comicios de este año, hemos decidido invitar a los presidentes de los principales partidos políticos a analizar los resultados de las elecciones de este año, así como las perspectivas de cada uno de ellos rumbo a la sucesión presidencial. El primero en haber aceptado nuestra invitación ha sido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien está a punto de cumplir un año como dirigente y acaba de ganar 2 de 4 elecciones, las gubernaturas de Coahuila y desde luego la más importante de todas, la del Estado de México. Enrique, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación. Leo, muchas gracias por esta oportunidad y siguiendo el debate que hubo previo a esta participación, estoy con todavía más ganas de que podamos conversar sobre los avances de la democracia mexicana, en la cual yo creo profundamente, al igual que creo en la participación libre de la ciudadanía, cuando vota a favor del PRI y cuando vota en contra. Y también hay que subrayarlo, lo importante que son los ciudadanos para organizar, vigilar y contar los votos el día de la elección. Mi reconocimiento para todos ellos. Bueno, déjame preguntarte, porque a mí me hicieron perder mucho dinero, los priistas, porque yo sí pensé que iban a perder. Lo dije en esta mesa. Pues, y te voy a decir por qué, Enrique, porque veo un ambiente muy antipriista en el país entero. ¿Ustedes también lo ven así? Nosotros nos llevamos varias lecciones, Leo, de ese sentimiento anti-PRI, que estamos convencidos que es mucho más potente el sentimiento anti-López Obrador en el país. Y claramente nos llevamos también lecciones de aquellos electores que no encontraban en nosotros su primera opción, pero que ante el reto de que no avanzara el populismo autoritario de López Obrador, decidieron apoyarnos. A esos electores les decimos que entendemos puntualmente su mensaje. Estamos profundamente conscientes que tenemos que transformarnos para ofrecerles mejores condiciones de gobierno y que debemos de escucharlos de una manera muy atenta para que de manera también autocrítica podamos seguir cambiando. Ahora, pero por el mismo lado también hay que reconocer que hay una potente base de votación priista, de priistas y simpatizantes del PRI en toda la República, que están también ávidos de participar en política y que lo hacen de manera libre. Y yo pienso que esa base muy importante de ciudadanos libres que participan en política a través del PRI son también la fortaleza que nosotros tenemos y con la fortaleza con la que construiremos una ruta para vencer a López Obrador en el 2018 y salvar a México del populismo autoritario en que lo quiere meter. Ahora, dime una cosa, ¿estarás de acuerdo que este sentimiento antipriista, que lo comenzamos a ver el año pasado, de hecho tú estás aquí como dirigente nacional del PRI por los malos resultados que ocurrieron el año pasado, tiene que ver con el tema de la corrupción, Enrique? La gente está enojadísima con la corrupción y tú seguramente habrás visto que en las encuestas el partido que más identifica a la gente con la corrupción es al PRI. Absolutamente, y en ese sentido a mí me indigna la corrupción, como le indigna a la inmensa mayoría de los priistas que claramente no se sienten identificados con los actos que han quedado muy señalados de aquellos exgobernadores que le faltaron a la ciudadanía. Nuestra posición política es muy clara, Leo, que los corruptos terminen en la cárcel, que se recupere el dinero que se robaron y que se regrese al pueblo de México. Pero también que construyamos instituciones anticorrupción que nos ayuden a prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción y de impunidad que tanto lastiman a nuestro país. Porque, Leo, la corrupción no es un problema nuevo. No. Este problema viene de generaciones que en el pasado no pudieron resolverlo con puntualidad en nuestro país. Pero sí se le salieron del redil muchos gobernadores, Enrique, la verdad. Y ciertamente tenemos que seguir actuando en la materia, porque ninguna administración pasada, de ningún partido político, incluyendo los 12 años de gobiernos panistas, hubo acciones concretas en contra de la corrupción, Leo. En esta administración se actuó en contra de la maestra Elvester. Ahora Morena y López Obrador la quieren restablecer políticamente a su favor. Imagínate, lo peor del sistema educativo. Por otro lado, hay múltiples gobernadores de distintos partidos políticos que están en prisión precisamente en esta administración que está investigando los actos de corrupción. Y en esta administración se está impulsando un nuevo sistema nacional anticorrupción que debe de ser encabezado por ciudadanos de prestigio que permitan tener la certeza para toda la ciudadanía de que estamos combatiendo de manera firme y con las mejores prácticas internacionales los temas más importantes de corrupción y de impunidad para salvar esta generación, pero también para el beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hablando del tema de la corrupción, Enrique, tú lo has leído, se habla mucho de compra de voto en el Estado de México y en Coahuila. Esa acusación es falsa. Es una corrupción. Pero esa acusación es falsa. Pero estarás de acuerdo que tratar de comprar el voto es corrupción. Pero no sucedió. Y esto es muy importante que lo digamos, Leo. De verdad, a ver, vamos a decirlo con toda puntualidad. Yo escuché el debate que hubo previamente.
La ley electoral en el Estado de México establece perfectamente cuándo puede un gobierno llevar a cabo los actos de gobierno que son necesarios para la sociedad. La prestación de programas sociales, la construcción de infraestructura, los servicios de educación y de salud no se deben de interrumpir en democracia alguna porque hay un proceso electoral. Se permite, de hecho, que continúen esos programas. Lo que no se permite es que ningún funcionario público, federal o estatal, pida el voto en función de esos programas, ni que tampoco pida el voto para candidato alguno o para sí mismo. Eso está establecido en la Constitución y en las leyes electorales. Ahora, esos son los programas sociales. Ahora, lo que hemos visto, Enrique, es pues estas fotos de las despensas que reparte el PRI, los materiales de construcción. Incluso se habla, ahorita si quieres hablamos de las tarjetas. A mí las tarjetas me parece un debate fascinante. Pero se habla de lana, dinero, que repartió el PRI dinero para comprar votos el día de la jornada electoral. De ninguna manera eso es falso y no hay prueba alguna. Las afirmaciones que se sostienen en democracia deben de estar acompañadas de pruebas, Leo. El partido Morena, el Partido Acción Nacional o el PRD tienen la oportunidad de presentar pruebas sobre sus dichos. Veamos qué han presentado hasta este momento. En la acusación que hizo Morena de una participación creciente del gobierno federal sobre programas sociales, lo que pudo acreditar ante el Tribunal Electoral fueron 9 eventos donde participaron autoridades del gobierno federal en el Estado de México. ¿En qué fechas? En las fechas que estaba permitido precisamente por la ley y que claramente se establece en la ley que no se debe de interrumpir los actos de gobierno ni la prestación de los servicios sociales. Pero lo que me interesa más, y quiero ser muy enfático con esto, y aunque me lo vuelvas a contestar. ¿Cómo no? Ustedes no compraron votos. No. De ninguna manera. No repartieron despensas, materiales de la construcción, dinero en efectivo para convencer a la gente. Nosotros no repartimos dinero en efectivo en ninguna condición para conseguir voto alguno. Eso es falso y no hay pruebas. Materiales de la construcción. Hay utilitarios de campaña y aquí traigo uno que ha sido claramente comentado, que es la tarjeta rosa. La tarjeta rosa que se distribuyó ampliamente como una política social muy importante para las madres de familia en el Estado de México, y yo considero que fue una política pública además atinada como propuesta de campaña y que se debe de llevar a cabo ahora que Alfredo del Mazo ha ganado la elección. ¿Qué dice la tarjeta rosa? Dice exactamente lo que es el beneficio que establece el programa y dice también cómo se va a lograr. Dice, al hacer crecer la economía del Estado de México con la apertura de empresas, el Estado tendrá mayores ingresos. Esos ingresos serán destinados al programa Salario Rosa. Lo dice precisamente la tarjeta. La tarjeta no tiene chip, no tiene una banda metálica, no es dinero. Ahora, segundo punto. Este tipo de tarjetas ya fueron cuestionadas en el pasado ante el Tribunal Electoral. Es correcto. Y la resolución que dio el Tribunal Electoral es muy pertinente. Fue sobre la tarjeta efectiva en la elección del 2015. El tribunal señala puntualmente que si esa es propaganda electoral que describe un programa, que señala un potencial beneficio futuro en función del contexto electoral en curso, es perfectamente legal. Estoy consciente de eso. Dado que esa es la ley. Y es más, voy a fortalecer tu punto. Hay otros partidos que la han hecho. Por supuesto. La Cumplidora, por ejemplo, absolutamente la trató de hacer. Pero déjame decirte qué yo pienso de esas tarjetas. ¿Cómo no? Tú criticas a López Obrador de populista. Sí. Para mí esto es populismo, Enrique. Para mí esto es populismo, porque es tratar de utilizar el gasto público con programas populares para ganarse la voluntad de la gente. ¿Cómo se va a pagar eso? Yo difiero de ti. Estos son programas sociales de última generación que ayudan a la economía familiar y que las mujeres en el Estado de México recibirán como un reconocimiento, un trabajo que hacen todos los días, que es estar al frente de sus familias. Ese trabajo se les reconocerá. No es populismo. A partir de la por supuesto. Bueno, entonces ahorita me vas a tener que definir qué es populismo cuando hablas de López Obrador. Claro que sí. Pero en fin, ¿cómo se va a pagar eso? Ahora, aquí lo dice la misma tarjeta Salario Rosa. A partir de hacer crecer la economía del Estado de México con la apertura de empresas, el Estado tendrá mayores ingresos que se destinarán al programa Salario Rosa. Y si no crece, perfecto, me la quedo aquí porque si no crece la economía del Estado de México no va a haber Salario Rosa. Lo que está estableciendo puntualmente esto es el mecanismo a través del cual se financia y crece. También se puede construir un programa social así con mayores eficiencias en el gasto público, lo cual también lo señaló Alfredo del Mazo, que es un experto en materia de finanzas públicas.
Lo que quiero decirte con esto, Leo, es que la ley puntualmente establece que este tipo de tarjetas son legales y que presentarlas ante el electorado con la información pertinente de qué se trata eso es en legal, campaña. es legal. Y lo que dice es legal. Es legal. Entonces, más allá de las opiniones como las de Denise Dresser, que es una opinión anti-PRI, lo que ella dice puede ser respetable, por supuesto que lo puede ser, pero no es legalmente atinado. Ella como académica debería de leer la ley. Debería de leer las sentencias del Tribunal Electoral y eso ayudaría a fortalecer la vida democrática de México. Déjame. Establecer puntos de vista de una posición semiacadémica, donde no se revisa la ley y las sentencias del tribunal y se critica, como ella lo hace, a la autoridad electoral, es irresponsable. Bueno, yo lo que sostengo es que la autoridad electoral ha hecho su trabajo, ha obedecido puntualmente a la ley, y yo defiendo la democracia que hacen los ciudadanos de este país. Déjame irte al caso del Estado de México. El PRI como partido sacó menos votos que Morena. El que ganó Alfredo del Mazo por los partidos, por la alianza con Nueva Alianza, con Encuentro Social y con Nueva Alianza, Encuentro Social y el Partido Verde. Y el Verde, ¿no? Esos 3.9% que sacaron estos chiquitos fue lo que hicieron que ganaran ustedes. Es parte de su estrategia. Leo, lo tienes que admitir, Enrique. Ver, por supuesto que somos autocríticos, pero he leído ese argumento y te lo pregunto de otra manera. Sí. ¿Y qué hubiera logrado esos tres partidos juntos, a los cuales les reconozco ampliamente su importancia política en el Estado de México? Pero ¿qué hubieran logrado esos tres partidos juntos sin el PRI? Pues no sé, depende con quién. 9, a lo mejor se hubieran aliado con Delfina pero y hubieran ganado. No sé. Pero entonces lo que quiero decir, tu respuesta es mi respuesta. Sí. Lo importante son las alianzas. Nuestra alianza con la ciudadanía y con partidos políticos con los que compartimos ideología son relevantes para el electorado. Pusieron a 6 partidos en Coahuila. En Coahuila, sí. Y la otra alianza es multipartidista también. Sí. En esta democracia se vale formular alianzas. No, desde luego. De hecho, hay opinadores aquí en tu programa que sostienen que lo relevante es que hagamos gobiernos de coalición hacia adelante. ¿Cómo podemos, por un lado, criticar las alianzas en la etapa electoral cuando luego queremos, como óptimo democrático, tener coaliciones para generar gobernabilidad? Yo estoy completamente de acuerdo con las alianzas, Enrique. No, 100%. Lo único es saber que a ustedes les queda claro, tienen que reconocer que el PRI solo ya no alcanza. Bueno, profundamente. ¿Estás de acuerdo? ¿El PRI solo ya no alcanza? En distintas regiones del país es distinto. Okay. Y el PRI es una fortaleza política y partidaria que atrae militantes y simpatizantes, que es muy potente, y como partido político, con nuestras alianzas, ganamos 2 elecciones para gobernador. Este es un cambio muy importante hacia adelante, porque fíjate cómo reacciona el mundo ante el contexto de estas elecciones. Este es el peso mexicano. Se ha fortalecido de manera notable en los días posteriores al día de la elección. ¿Qué está pasando? Los mercados nacionales e internacionales están reconociendo la fortaleza que tiene nuestra perspectiva económica de futuro a partir de los resultados electorales. He leído múltiples editorialistas que están encontrando las causas, pero todos coinciden que esto se debe a que perdió Morena en el Estado de México. Pues no necesariamente que ganó el PRI, que perdió Morena, Enrique. Pero esta es una discusión, perdóname, Leo, pero esta es una discusión un tantito bizantina, te lo pongo en términos futbolísticos. Es como cuestionar que las Chivas son campeones porque si perdió Tigres o porque ganó el Guadalajara. No, pero de estos los mercados sí, porque lo que le perdió Morena. ¿Quién le ganó a Morena? Sí, el PRI. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Volverle a ganar en el 2018 con el voto crítico, con el voto pensante, con el voto razonado de las mexicanas y de los mexicanos que no quieren vivir en un país que sufra, como Venezuela sufre, del populismo autoritario. Bueno, déjame, perdón, me están matando los productores, que me tengo que ir a una pausa y quiero regresar con el 18. Y quiero que definamos, cuando dices populista y autoritario, ¿a qué te refieres con López Obrador? Porque a mí, perdóname, a lo mejor me paso de neoliberal, pero a mí estas tarjetitas me parecen de un populismo. ¿Qué te puedo decir? En fin. Leo, lo platicamos. Lo platicamos. Regresamos en un momento más con Enrique Ochoa. Bueno, estamos platicando con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Como les digo, hemos invitado a los 4 presidentes de los partidos políticos, al de Morena, López Obrador, a Ricardo Anaya del PAN y a Alejandra Barrales del PRD, también a Enrique Ochoa. Enrique Ochoa fue el primero en aceptar, esperemos que los otros acepten,
Pues luego se esconden, mano, ¿no? Se esconden, Leo. No quieren debatir, hay que reconocerle que por lo menos el PRI aquí está. Y bueno, pues están muy contentos, ganaron, caray. Y claramente yo lo que veo desde la noche de la elección es que ustedes ya empezaron en la pelea contra López Obrador, ¿eh? Nosotros estamos convencidos que hacia el 2018 México tendrá una elección fundamental en su historia. Es una elección de Y, Leo, entre el populismo autoritario que no ha beneficiado a ningún país de América Latina donde ha entrado. No hay un solo país de América Latina que haya salido del populismo autoritario más rico o más justo o menos corrupto. De hecho, en Venezuela vemos en las imágenes a través de los medios de comunicación cómo millones de venezolanos marchan para recuperar su país. Pero de verdad, a ver, yo te quiero hacer dos preguntas con eso. Vamos primero con el tema populista. Para mí esto es populismo, ya te lo dije. Esto es repartir dinero público. Bueno, ni siquiera es dinero público en el futuro, ¿no? Para ganarse el apoyo popular. Para mí esto es populismo. ¿Para ti qué es populismo? Populismo Define, cuando dices López Obrador es un populista, ¿en qué estás diciendo? El populismo es un sistema político que va en contra de las libertades políticas y de las libertades económicas. Y está invadiendo distintas partes del mundo. Y hay una gran alerta de intelectuales, de académicos serios, sobre el riesgo que trae el populismo para el desarrollo de los seres humanos. Mira, ¿qué es populismo? El gobierno en Venezuela es populista. ¿Y por qué Morena es populista? Pues porque ellos están apoyando al régimen de Venezuela. Y esto lo dice la embajadora no es estirar mucho de la Venezuela liga al decir que lo que quieren es Venezuela en... Bueno, yo perdón, sabes qué creo que quieren... Nada más déjame leer el tuit de la embajada venezolana en México, que luego, cuando se volvió algo viral, lo bajaron. Sí. ¿Por qué ocultan un tuit de apoyo hacia Morena cuando se hace viral? Dice, celebramos el acompañamiento, esto lo dice la Embajada de Venezuela en México, celebramos el acompañamiento del partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la revolución bolivariana. Viva México, viva Venezuela. ¿No estarías de acuerdo en algo así? Luego lo bajaron, desde luego que no. Bueno, pero déjame decirte. Espérame, El Mundo. Sí. ¿Qué decían desde mayo? Fitch, alerta de incertidumbre y volatilidad si AMLO llega al poder en 2018. ¿Por qué lo dicen? Porque efectivamente saben las consecuencias que trae para la economía y para la democracia un sistema político como el que propone Morena y López Obrador para México. Te doy un ejemplo. Un ejemplo más y te... Órale. Órale. Si gana Delfina, Morena pedirá suspender el nuevo aeropuerto López Obrador. Tú viajas a través del aeropuerto, yo te he encontrado en ese aeropuerto. No, es un relajo. Los retrasos de 1, 2 o 3 horas en llegadas o en salidas. El impacto negativo que tienen los otros aeropuertos de nuestro país. México necesita un aeropuerto ambicioso para el desarrollo de un país ambicioso. Pero déjame decirte Él estaba en contra de eso. Yo creo que al ustedes comparar a López Obrador con Venezuela no es una comparación exacta. Yo la verdad creo que López Obrador más bien es un político que está viendo al pasado y más bien, si me permites, creo que es más populista en la tradición priista. La del negativo pasado. Pues en Echeverría, digamos. Yo creo que él está pensando en una intervención más activa del Estado, en este tipo de programas sociales. En fin, yo lo veo más bien como el populismo de tu partido, que tu partido ha transitado y ha cambiado muchísimo. Pero ¿por qué no decir? Déjame decirte que no estoy de acuerdo. O sea, por supuesto que vemos una distancia muy clara, ideológica y conceptual y sobre el mundo en general, entre lo que plantea López Obrador y lo que nosotros estamos convencidos que debe ser la ruta para México. No estamos a favor de que los mexicanos tengan en sus niñas y en sus niños espacios de educación de calidad, donde los maestros encuentren el respeto a sus derechos profesionales. Ustedes tienen que estar a favor de las reformas, claro. Estamos profundamente a favor de ellas. Por otro lado, tienes a López Obrador que involucra en su campaña en el Estado de México a lo más negativo del sistema educativo del pasado. Exacto, pero entonces es eso. Entonces compárenlo con el pasado de México que con Venezuela, Enrique. Ese pasado es panista. Bueno. Porque la maestra Elbester tuvo el mayor de sus apoyos y el control sobre la Secretaría de Educación Pública a través de su yerno en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces ahí también vale la pena que enfoquemos las diferencias que hay puntuales entre lo que nosotros estamos proponiendo hacia adelante y lo que representa López Obrador y esa amenaza populista. Y la identificación con Venezuela, Leo,
Tú quieres minimizarla, yo creo que está muy, muy evidente y además yo no veo por qué vamos a arriesgar el futuro de nuestro país a mí me parece ver como qué tan malo es López Obrador en el gobierno. A mí me parece como estrategia política, pues se vale. Parte de las estrategias políticas es luego meter miedo sobre el adversario. Creo que es muy común y corriente. Déjame decirte una cosa, los mercados financieros nacionales e internacionales están reconociendo puntualmente que la derrota de Morena y de López Obrador en el Estado de México por la coalición que encabezó el PRI y con Alfredo del Mazo a la cabeza ha arrojado un fortalecimiento del peso mexicano. Eso me lleva a, porque ya se nos está acabando el tiempo y tengo muchas preguntas que hacerte, que es el tema, yo creo que la elección del 2018 va a ser López anti-López, es decir, los que apoyan a López Obrador y los que van a estar en contra de López Obrador. En ese sentido, el polo de López Obrador pues ya está definido, es López Obrador. Lo que no está definido es quién va a ser el candidato que le pueda ganar a López Obrador. A ustedes le funcionó en el Estado de México porque se cayó Josefina, se cayó el PAN. ¿Estás de acuerdo? Bueno, acabó en cuarto lugar, sí, con la peor campaña en términos negativos que has visto. ¿Qué les convendría a ustedes? Que se caiga el PAN, ¿no? Y que se fragmente el voto con el PRD. Mira, yo te diría, Leo, que ahorita estamos concentrados en nuestra Asamblea Nacional en discutir precisamente cómo vamos a aliarnos con la ciudadanía y con otros partidos políticos con miras a la elección muy importante del 2018. ¿Van a cambiar las reglas? Vamos a revisar lo que sea necesario revisar en esta Asamblea Nacional. Para abrir el abanico de posibles candidatos del PRI. Tenemos un abanico muy grande a la fecha con los estatutos pero hay que tenemos unos vigentes. que estarían impedidos, ¿no? Con esas reglas. No lo veo yo así. Yo creo que los estatutos del PRI establecen las reglas muy claras a partir de las cuales podemos evaluar los nombres de las mujeres y de los hombres que podrán participar. Pero para eso es la Asamblea Nacional. Pero sí podrían cambiar reglas. La Asamblea Nacional es precisamente el órgano de decisión máximo que tiene el PRI y vamos a la Asamblea Nacional con varios propósitos. Uno de ellos es revisar puntualmente estos temas y otro de ellos es proponerle a la ciudadanía las propuestas concretas de solución a los problemas, la visión de mediano y de largo plazo para México y las ideas a partir de un análisis crítico y autocrítico que nos permitan recibir su voto mayoritario. Esto es en agosto, ¿verdad? Se está llevando a cabo ya hemos tenido más de 1000 reuniones de la Asamblea Nacional en todos los estados de la República, salvo en los estados que tenían elecciones ahora en el verano y que tendrán sus reuniones en las semanas por seguir. Y tendremos más reuniones con los sectores, las organizaciones, las asambleas estatales. Pero mi punto y la Asamblea tendrá su fecha cúspide en la segunda semana de agosto. Correcto. ¿Cuándo va a haber candidato del PRI, Enrique? En el primer trimestre del año entrante. ¿De verdad se van a esperar hasta el primer trimestre? Así es, Leo, porque así lo establece también la ley electoral. Por eso, pero la ley electoral, pero por ejemplo hay un candidato que así lo establece la ley electoral y que lleva ya varios años en campaña, que es López Obrador. Ese tema es bien importante, Leo, porque ya hay un antecedente del Tribunal Electoral de declarar nula la elección en Zacatecas capital porque la candidata de Morena hizo actos anticipados de precampaña y de campaña bajo esta figura de defensora de la soberanía. Lo mismo hizo Delfina Gómez. La candidata en el Estado de México de Morena también incurrió en esta misma práctica ilegal de hacer actos anticipados de precampaña y de campaña. O sea que si gana López Obrador, ustedes van a argumentar en el tribunal que hubo actos anticipados de campaña. Lo que te quiero decir es que aquellos partidos que están constantemente violando la ley electoral luego salen como malos perdedores y alegan que hay elecciones que no les favorecen por una cantidad de cosas que nunca han presentado prueba alguna. Pero ellos son los que efectivamente están cuestionados porque hacen actos anticipados de campaña fuera del marco legal y porque gastan dinero público y dinero privado sin reportarlo a las autoridades electorales. A ver, yo creo que este es un punto muy importante y ya lo veremos cómo se van desarrollando las campañas, pero ¿no te preocupa, Enrique, que el candidato del PRI vaya a llegar muy tarde? No, estoy convencido que la candidata o el candidato del PRI a la presidencia de la República contará con el perfil, el historial, la propuesta y el acompañamiento de la sociedad y de los partidos políticos para ganar el 2018 y detener el avance del populismo autoritario en nuestro país. Por eso, pero no puede llegar, o sea, ante la evidencia de que López Obrador lleva, pues no pocos años, muchos años en campaña. Leo, desde que yo estaba en la universidad, yo estudié en el ITAM y en la UNAM y le mando saludos a las dos comunidades académicas y pronto estaré a las invitaciones de los alumnos de las dos instituciones en un debate público con ellos.
Pero ciertamente, desde que yo estaba en la universidad, López Obrador ya estaba en la obsesión por ser aspirante a la presidencia. Yo creo que el PAN se van a adelantar y van a ver, yo creo que para finales de este año va a haber también ya candidato del PAN o muy perfilado candidato del PAN. Pues nosotros tenemos la secuencia correcta. Primero, sí. ¿Cuál va a ser nuestro programa, nuestro proyecto? Las ideas a partir de las cuales vamos a pedir el apoyo de la ciudadanía. Y segundo, ¿cuál va a ser entonces el perfil? Y vamos a analizar los nombres de las mujeres o de los hombres que puedan ser nuestras candidatas. Ahora, ahí sí te tengo que ser crítico, mi querido Enrique, porque... Bueno, llevamos toda la entrevista. Sí, yo lo sé, pero y me gusta por eso platicar contigo. El que va a decidir es el presidente Peña, Enrique. ¿Por qué no admitirlo? Bueno, vamos a un procedimiento primero. A ver, el presidente Peña Nieto va a ser el que en la soledad de su despacho va a decidir es fulanito, es sutanito. Leo, sin lugar a dudas, la opinión del presidente de la República es fundamental. Pero los priistas somos mucho más que eso. Y tenemos para eso los órganos de decisión del partido. Vamos a la Asamblea Nacional precisamente a discutir este y otros temas más. Y por supuesto que tendremos, después de la segunda semana de agosto, información sobre la propuesta, sobre los proyectos, sobre las ideas y también sobre los procedimientos. ¿Lo has platicado con el presidente? Te pido un favor. Órale. ¿Por qué no me invitas en la tercera semana de agosto aquí a la hora de opinar? Claro. Y platicamos sobre la propuesta y platicamos sobre los métodos. Me parece muy bien. ¿Tú ya lo platicaste con el presidente Peña Nieto? ¿No? O sea, ¿no has platicado de esto sobre Todavía no. Oiga, ¿cómo le vamos a ser presidente? Dígame, a ver, vamos. ¿No? Todavía no. Ah, ¿de veras? ¿De verdad? Sí, pero bueno, si me invitas más adelante te voy a poder platicar y a todo el auditorio de lo que concluimos en la Asamblea Nacional. Y yo creo que es muy importante porque nosotros somos, junto con la ciudadanía, quienes vamos a detener el avance del populismo autoritario en este país. Ahora, claramente cuando me dices, regresamos a lo del populismo autoritario de López Obrador, ustedes ya no ven que la bronca es contra el PAN, entonces, o sea, claramente al PAN digamos que Ricardo Anaya se ha vuelto un aprendiz joven de López Obrador y eso es terrible porque en Coahuila... ¿O sea, es otro populista autoritario? Pues, no tanto, yo creo que está más bien en la fase como que está aprendiéndole porque no reconoce sus derrotas. Fíjate, el año pasado en esta mesa, sí. Anaya estaba feliz de haber ganado la elección de Durango. Sí. La ganó el PAN el año pasado por menos de 25,000 votos, Durango. Bueno, ahora han perdido Coahuila por 31,000. Entonces, 25,000 les fueron suficientes para establecer que fue victoria, pero 31,000 en contra en Coahuila les parecen pocos para reconocer su derrota. ¿Por qué es mal perdedor Ricardo Anaya? Porque está pensando en la condición de ser candidato de su partido. Pues sí. Pero no puedes poner eso es un las condiciones electorales de un estado tan importante como Coahuila. No puedes poner en duda la participación de miles de ciudadanos coahuilenses, las instituciones de Coahuila, por tu aspiración personal poco válida. ¿Ustedes quién preferirían como candidato del PAN? No, esa es decisión de todos los partidos políticos. No, pero a ver, ¿a poco no han hecho estudios para ver a quién le convendría el PRI? ¿Si a Margarita o a Ricardo? La verdad, no, y no es un tema que voy a revisar. Lo que sí ¿Y voy si a están revisar, haciendo ya estudios de quién les conviene a ustedes del PRI? No, lo que estamos haciendo es primero preparando en la Asamblea Nacional los procedimientos para poder escoger candidatos. Pero ya empezaron a levantar encuestas y bien, ya aquí las presentan, ¿no? Mira, a mí me queda muy claro que hay quienes están siempre en la aspiración en distintos partidos políticos y levantan constantemente el dedo de que quieren participar en la campaña presidencial. Pero muy pocos de ellos nos han dicho por qué. Sí. O sea, más allá de su aspiración personal, la aspiración personal de Ricardo Anaya o la de otros. Bueno, López Obrador sí tiene su libro, ¿eh? Y ese libro me permite decirle que es un populista autoritario y que debemos de cuidar que México no caiga en sus manos. Una última pregunta. ¿Tú te descartas? Si yo no tengo participación en ese proceso, yo soy presidente de mi partido y no podemos ser árbitros y jugadores. ¿Y Anaya sí? No, debería, pero ahí lo tienes y ahí está el desfiguro que está haciendo en Coahuila, que en vez de reconocer la elección, te doy otro dato. Bueno, también no la está reconociendo Margarita, hay que decir. Por eso, pero en el caso de Anaya, él es el presidente del partido y ya vivió el año pasado las victorias que lo hicieron de alguna manera importante en la política panista. Ahora tiene una mala jornada electoral, él y sus candidatos. Y como demócrata debió de haber reconocido que los resultados no le favorecieron. Pero ¿cuál fue su actuar? Salió a las 6 de la tarde a decir que había ganado todo. Vino a esta mesa a decirlo también. Yo le dije, te vas a comer tus palabras. Ya se las comió y en vez de tener que reconocer eso, está inventando fraudes sin presentar pruebas, sin afirmar ningún elemento más allá de un escandaloso ejercicio de retórica
que lo hace ser un aprendiz de López Obrador. Todos nos vemos la tercera semana de agosto y sí, platicamos de lo que pasó en la Asamblea y a ver si ya para entonces fuiste a platicar a Los Pinos con el presidente. Hasta el primer trimestre del año que entra sabremos candidatos. Oye, nada más permítame hacer una cosa. Sí. Le mando un saludo a mi esposa Greta. Hoy tuvo una operación, está ahorita en el hospital viéndonos y le quiero dejar un beso y decirle que voy a cuidar perfectamente a Sofía María, nuestra niña de 3 años, mientras ella se recupera. No, bueno, pues yo hago extensivo, aquí la conocemos, aquí la han traído a Greta, que salga todo bien. Muchísimas gracias. Enrique, gracias por haber venido. No, gracias a ti por permitirme estar aquí con esta apertura de siempre. Claro, así es. Gracias, Enrique Ochoa. Gracias a usted. Buenas noches.